En el episodio de hoy de Más Flow que Cash os traemos algo que os habíamos prometido. Hablaremos de la industria del aftermarket de la aviación comercial. Y con ello traemos 4 empresas de la industria. Melrose, Transdime, Lord Holdings y Haico. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 49 de Más Flow que Cash. El verano aprieta, pero aquí estamos al pie del cañón, como siempre. Entre semanita de vacaciones y semanita de vacaciones, no fallamos nunca y esperemos que somos uno de los pocos podcasts, yo creo que están todavía haciendo episodios en verano, así que espero que eso se merezca al menos un like y además con el episodio que viene hoy, Leandro, súper interesante, a lo mejor deberíais dar un super like si está disponible y si no, como super like puede ser un comentario contándonos lo bien que nos ha contado Leandro hoy toda la industria. Además queremos agradecer a los 10 miembros que tenemos ya en el canal de YouTube, Leandro. Vamos doblando mes a mes casi. Muchas gracias a todos. A la vuelta de vacaciones haremos algo con vosotros para que, bueno, tenemos que hablarlo con vosotros, pero algo haremos especial por todo el apoyo que nos habéis estado dando. Así es. Javi, entiendo que la gente nos estará escuchando esto desde un lugar cómodo, probablemente, no desde nuestro set de grabación, sino desde la playa o algún chiringuito. Así que muchas gracias también si dedicáis vuestro tiempo de vacaciones a escuchar el podcast, que nosotros también os lo agradecemos, obviamente. Sabemos que es época relativamente mala, salvo que estés viajando, que entonces es perfecto. Pero si ya has viajado, no es la mejor época. Muy bien, Leandro, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, Javi, en el episodio 47, ¿vale? Hablamos de los motores de aviones, ¿vale? Y hablamos de las Original Equipment Manufacturers, ¿no? Que hablamos de General Electric, de Safran, etcétera. Y entonces, a raíz de ese episodio, en ese episodio dijimos que íbamos a hablar en un futuro episodio de otras empresas interesantes del sector, ¿vale? Entonces, yo voy a hablar hoy de, no necesariamente del sector de motores, que en cierto modo sí que están relacionadas, pero del sector como tal. Yo voy a hablar hoy de 4 empresas, ¿vale? Yo creo que todas son bastante interesantes. Debo decir que voy a hablar primero de una de ellas porque creo que está menos relacionada con las otras 3 y las otras 3 sí que guardan relación entre sí. Entonces creo que es mejor dejarlas para verlas juntas. Son todas bastante interesantes, doy fe. Sí, todas potenciales inversiones para alguien que Sí. invierta en un estilo parecido al nuestro. Sí, luego también hablaremos, al final voy a hablar de las valoraciones también, porque creo que es importante y hay alguna cosa interesante en un sector que no suele tener, no suele, digamos, destacar por sus grandes oportunidades en términos de valoración, porque al final son buenos sectores y todo el mundo lo sabe. He traído primero, Javi, para lo que no estáis viendo, estoy proyectando como un poco de ecosistema, ¿vale? El ecosistema de la industria. Ahí podemos ver que están las aerolíneas, digamos, o los operadores como en el centro, ¿vale? Y luego ahí pues está toda la industria, todos los stakeholders por alrededor. Puede haber algún error, porque tampoco lo he comprobado, pero bueno. Has puesto las aerolíneas, que son el peor negocio de todos, en el medio. Sí, pero porque al final es hacia donde fluye todo, aunque no sea el punto de la cadena de valor donde más valor se genera. Entonces, de estas, ¿vale? Hoy nos van a importar principalmente 3 partes, ¿vale? Que son la de los suppliers, ¿vale? Que lo que hacen son ofrecen partes a las Original Equipment Manufacturers, ¿vale? Pensemos que, por ejemplo, General Electric hace un avión, pues ciertas partes se las proveen General otros. Electric hace ¿vale? un motor. Eso. General Electric hace un motor y en el motor pues hay ciertas partes que se las dan otras empresas, ¿vale? Está bastante fragmentado, ¿vale? Vamos a hablar de esa pata un poco porque... He trabajado para 2 de ellas. Vale. Entonces, esa pata es importante porque es lo que precede a la pata de más calidad que puede considerarse los proveedores de partes, ¿vale? Porque una vez que tú le has dado una parte y tu parte, por ejemplo, está en un motor o en un avión determinado,
pues teóricamente tú lo que quieres es generar la mayor parte del dinero cuando se reemplacen esas partes. Pero para poder hacer eso, primero tienes que estar en los diseños iniciales. No necesariamente, pero es el cambio natural, ¿vale? Luego vamos a ver por qué no necesariamente, porque una de las empresas de las que vamos a hablar hoy no necesariamente, bueno, nunca está desde el principio, pero acaba entrando, ¿vale? Vamos a hablar de esas dos patas y luego voy a hablar brevemente de otra, ¿vale? Esas dos están relacionadas. Y otra que también está en cierto modo relacionada, que son las MROs, que es Maintenance and Repair Operations, que es básicamente todo el tema, pues digamos, las naves industriales que tienen para hacer las reparaciones de los aviones y todo el mantenimiento, que es más de servicio, ¿vale? O sea, una MRO al final compra las partes y hace lo que tiene que hacer sobre el servicio de los aviones. Hay MROs muy grandes de propias aerolíneas, ¿vale? Como puede ser, creo que es Lufthansa Technik, puede que se llame. Sí, Sí. Las grandes casi todas tienen una parte de MRO al menos. Sí, y eso también lo vamos a ver brevemente, ¿vale? Pero tampoco va a ser donde me voy a enfocar. Entonces, las 4 empresas que vamos a ver hoy, bueno, ya las habré dicho al principio, ya las habremos dicho al principio, pero esto siempre me lo dice Javi, pero las digo otra vez, son TransDigm, Loar Holdings, ¿vale? Se escribe L-O-A-R, Loar. Loar, para nosotros. HEICO y Melrose, ¿vale? Entonces, aquí he puesto una tabla que evidentemente he hecho con la IA, pero le he tenido que pedir unos cambios porque no estaba del todo bien al principio. Pobrecito. ¿Dónde participan estas empresas? ¿Vale? Entonces, aquí vemos que tanto TransDigm como Loar Holdings, ¿vale? Hacen cierta parte de ser suppliers para las Original Equipment Manufacturers, ¿vale? Y luego, esa es una parte, digamos, más secundaria, sobre todo en cuanto a beneficios, luego lo vamos a ver. Y su core es en el aftermarket, pues ofrecer partes para los aviones, ¿vale? Cuando tengan que ser reemplazadas. Ahí es donde hacen la mayoría de su dinero. Luego, HEICO, tenemos una parte de OEM, pero sobre todo lo que hace HEICO, ¿vale? Son dos piezas que son PMA, que luego vamos a ver lo que significa, que es básicamente partes también, pero otro tipo de partes. Y también tiene un negocio bastante importante de MRO, ¿vale? De Maintenance and Repair Operations, que luego también vamos a ver por qué esto es importante en el contexto de las PMA, ¿vale? O sea, me refiero, una MRO para HEICO es mucho más crítica que para TransDigm o para Loar Holdings, ¿vale? Luego vamos a explicar por qué. Y por último vamos a ver Melrose, que aquí lo tengo puesto como que sobre todo es supplier de los OEMs y tiene poco de aftermarket, pero eso depende del segmento de Melrose, ¿vale? Que luego lo veremos porque tiene 2 segmentos. Y tiene también, Melrose está creciendo en una parte de MRO. Sí debo decir que con las MRO, Javi, esto tú lo sabes bien, post-pandemia, ¿vale? Hubo una falta de capacidad bestial de MROs, ¿vale? Entonces, por eso muchas empresas se han metido aquí, no solo ya por cómo lo ven a nivel negocio, sino porque para muchas de estas es clave desbloquear ese cuello de botella si quieren seguir vendiendo mucho en el aftermarket, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de estas empresas. Voy a empezar por Melrose, porque, como he comentado antes, es la que menos relación guarda con las otras 3, ¿vale? Menos relación directa. Las otras 3, digamos que se pegan entre ellas, en cierto modo. Melrose, menos. Entonces, Melrose, bueno, la historia de Melrose es interesante porque básicamente, no sé si he hablado antes en el podcast de Rosepunk, pero bueno. No estoy seguro, a lo mejor lo has mencionado brevemente, pero seguro no en detalle. Vale, ahora la menciono brevemente. Melrose básicamente es un grupo de ingleses que se juntan, ¿vale? Y dicen, vamos a... Un grupo de piratas. Sí. Vamos a comprar empresas industriales, ¿vale? Que sobre todo a private equity y ese tipo de empresas que probablemente las han gestionado mal y tienen demasiado apalancamiento y no están invirtiendo en innovación, las vamos a coger, vamos a hacer turnarounds, es decir, vamos a subir los márgenes, vamos a dejarlas más saneadas, creciendo más rápido y las vamos a vender a un mayor múltiplo, ¿vale? Y el modelo de Melrose funcionó muy bien, ¿vale? O sea, los retornos han sido espectaculares. Pero creo que fue en... De Rosebank, perdona, ¿no? No, Melrose, porque Rosebank viene después. Vale, era porque se había hablado... O sea,
lo que ha pasado es que Melrose, creo que fue en 2018, compra una empresa por 8.000 millones de libras que se llama GKN Aerospace, ¿vale? Entonces, problema que tuvieron. Era difícil aplicar lo que querían hacer porque había mucho regulador de por medio, ¿vale? Entonces, para que no le bloqueasen la compra, por ejemplo, creo que el regulador francés y el inglés incluso le dijeron, vale, te permitimos hacer la compra, pero nos tienes que asegurar que no pasan estas cosas. Y eran como, no puedes despedir a X gente, etcétera. Vamos, que les cortaron un poco el modelo de por medio. Entonces, el equipo de Melrose pensaba que tenía un buen negocio, porque GKN Aerospace era un buen negocio que estaba mal gestionado. Y el equipo fundador, a la par que pensaba que tenía un buen negocio, también pensaba que ellos no eran los idóneos para seguir llevando a cabo su estrategia porque básicamente se la habían frenado. Entonces esos fundadores se van y fundan una nueva empresa que sacan a cotizar que se llama Rosebank Industries, ¿vale? O sea, Rosebank viene después de Melrose. Melrose es lo que hicieron al principio. Entonces en Melrose se queda básicamente lo que antes era una estrategia de comprar y remodelar, se queda una empresa cotizada de aerospace, ¿vale? Que tiene dos segmentos, ¿vale? Que son dos negocios, o sea, son de la industria de aerospace, pero son bastante distintos. Y he puesto aquí en el título un mismo destino, porque luego entenderemos por qué, ¿vale? Pero en Airframes básicamente lo que hacen son estructuras metálicas para aviones, cableado eléctrico y luego cristales y cúpulas también para aviones militares, ¿vale? Entonces aquí he puesto unos datos que se ve claramente y el otro segmento es el de motores, que básicamente lo que hacen es ciertas partes de los motores que les venden a las OEMs y luego se quedan pues, con un contrato, digamos, de aftermarket, que luego explico el contrato porque es bastante interesante. Y aquí ya es evidente la diferencia de calidad de los dos negocios, ¿no? Airframes tiene 2 billones de libras de ingresos y un margen del 8%, ¿vale? Que yo diría que eso es operativo, pero tendría que mirar. Y Tiene que en ser motores... operativo, sí. Sí, y en motores tienen 1.600 millones de ingresos de libras y tienen un margen del 32%, ¿vale? O sea ¿Y que es misma evidente. intensidad de capital ambos negocios? No, de hecho, bastante más intensidad de capital el negocio de Airframes y bastante más riesgo que, de hecho, en el último trimestre han reportado que han tenido un lío en una fábrica de Airframes y, bueno, tuvieron que desalojar un pueblo de 50.000 personas, etcétera. Vamos, que no solo te da menor rentabilidad, sino que encima te trae más problemas. Pero luego veremos también que el modelo el segmento de engines, o sea, el futuro es un poco incierto, ¿vale? De lo que está pasando. Entonces, me voy a centrar en ese segmento. Y Leandro, antes de eso, ¿por qué? ¿A qué se debe que los dos negocios sean tan distintos y con retornos tan diferentes? Esto es lo que viene de JKN Aerospace, GKN Aerospace, perdón. Y vamos, yo lo primero que pensé al mirar la empresa fue deberían escindir o separar, ¿no? Los negocios porque son de calidad muy distinta. Pero sí que es cierto que ellos tienen una muy buena reputación en todo el tema de estructuras metálicas, ¿vale? Y de hecho están trabajando en una cosa que se llama additive manufacturing, que básicamente, teóricamente, va a simplificar mucho el proceso de fabricación y ahí tiene una ventaja competitiva, etcétera. O sea, el equipo directivo de verdad piensa que es un negocio un bueno. poco bullshit, te diría. Sí. Ya me suena O sea, bullshit. Yo trabajaba en aeroestructuras, además en fibra de carbono, pero también hacíamos partes metálicas. Y el negocio es un negocio regulero en general, porque además vas con los contratos a largo plazo y también vas a pérdidas con el proveedor, obviamente, porque ya no se la quieren jugar. Tienes que adelantar mucho capital claro. Esto depende mucho de Airbus, Boeing, de las tasas de producción. O sea, efectivamente. Y luego además que te pueden dar el contrato a otro cuando les salga de las narices. O sea, siempre estás un poco cogido. Y es por lo que entiendo que el negocio en general de aeroestructuras en general es malo. Y el de motores siempre me ha sorprendido relativamente el por qué tiene características mucho mejores y no logro entender que puede que tenga algo más de complejidad a la hora de fabricar estas piezas
por niveles de tolerancia y demás, pero no soy capaz de entender el por qué este tipo de empresas suelen tener unos retornos tan relativamente interesantes. Y A todavía ver, no he yo, encontrado la yo respuesta. diría que el negocio de motores es un negocio, o sea, un motor es mucho más, digamos, se desgasta mucho más, ¿no? Entonces al final tiene un aftermarket, pero es difícil encontrar un aftermarket o más difícil para estructuras metálicas, etcétera. Sí, o sea, tú Es estás una cosa diciendo que que es simplemente el aftermarket el que hace que el negocio sea mejor. sí, Que existe yo creo que aftermarket. sí. Puede ser. Sobre todo, No. sobre todo en las piezas que hace Melrose, ¿vale? Para los motores. Ujú. O sea, no te estoy diciendo los OEMs que hacen motores, porque hacer un motor tiene que ser bastante complejo, sino los proveedores de partes de motores, hay algunos que no son tan complejos, pero creo que es algo que se desgasta mucho más y hay un aftermarket mucho más suculento, Ujú. digamos. Vamos a ver un poco la parte de los motores, ¿vale? Porque tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿vale? Como todo. Aquí lo que hacen son básicamente componentes estructurales y rotativos, ¿vale? Y entonces lo que hacen es vendérselos. No me preguntes cuál es exactamente, porque no me lo sé de memoria. Que le venden a las OEMs, ¿vale? Entonces, Melrose le vende en CFM, que es el de Ujú. Safran y General Electric, a Pratt & Whitney, etcétera, ¿vale? Están prácticamente todos los motores. Entonces, las cosas buenas, ¿vale? Tienen unos contratos que no son raros en la industria, pero son interesantes, que se llaman Risk Revenue Sharing Partnerships, ¿vale? RRSPs. Esto es a lo que me refería yo antes. También aeroestructuras funcionan muchas veces, al menos con las grandes funciona así. Claro, pero lo bueno de las RRSPs es el aftermarket. Ujú, ya. Porque, o sea, las RRSPs le dan a Melrose mucha visibilidad porque son programas que tienen décadas de duración, ¿vale? Entonces, voy a explicar más o menos cómo funcionan. Cuando un proveedor, digamos, General Electric, va a hacer un nuevo motor, ¿vale? Entonces, tiene dos vías posibles. Se gastan ellos absolutamente todo en el desarrollo, ¿vale? Y luego se quedan todo el aftermarket, básicamente. O la gran mayoría del aftermarket. Sobre todo lo que es la parte de servicio del aftermarket, se la quedarían ellos entera. Y luego tienen otra posibilidad que son las RRSPs, que es básicamente coges a tus, digamos, proveedores fiables o con los que quieras que participen y haces como un bote común de investigación en ese proyecto, ¿no? Entonces toda la gente pone pasta y luego, en función de la pasta que has puesto en ese proyecto, cuando haya aftermarket, tú te quedas un porcentaje del aftermarket, ¿vale? Evidentemente, esto es muy bonito si todo va bien, pero si pasa algo con el motor, también te lo comes, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, creo que ha sido el motor, creo que es el de Pratt & Whitney, el GTF, que ha tenido un problema Lo que lo hablamos, sí, comentaste tú. de RTX, sí. Que son los Sí, otros eso. proveedores del 320 y del Boeing 737. Ujú. Pues esos han tenido un problema y como Melrose estaba participando con una RRSP, pues evidentemente está teniendo flujos de salida de efectivo, ¿vale? De ese proyecto en particular. Si todo funciona bien, entonces es una mina de hacer dinero durante muchos años. Lo bueno de las RRSPs en el contexto de Melrose es que los márgenes son altísimos, ¿vale? Porque las piezas de Melrose rara vez tienen que ser sustituidas. ¿Vale? Entonces tú te llevas básicamente tu porcentaje de los ingresos que ha generado, de los beneficios que ha generado ese motor cuando pasa por el taller, pero tú no estás poniendo partes, ¿vale? Ujú. La mayoría de las veces. Entonces los márgenes son muy altos. Y el equipo directivo estima que el valor de sus RRSPs actuales es de 22.000 millones de libras, ¿vale? Que a valor presente, a una tasa de descuento del 7,5, Ujú. son 6.000 millones, ¿vale? Y el enterprise value actual de la empresa entera son 8.000 millones, ¿vale? Eso es lo que estiman. O sea, ahí lo que podrías hacer, que nunca hay que hacerlo porque no es recomendable, es básicamente decir, vale, pues por el otro negocio estoy pagando 2.000 millones, básicamente. Bueno, por el otro negocio y por lo que pase en este segmento que pueda pasar con nuevos sistemas, porque Melrose en nuevos sistemas sí que está teniendo mayores cuotas de participación, ¿vale? Entonces, en el Ujú. futuro, si tú piensas que eso va a continuar, pues puede pasar. Vale, las cosas no tan buenas. Ya he comentado una, que es que cuando pasa algo malo, pues te lo comes igual. Ujú. Y por esto he puesto antes que si tenía el mismo destino. No está claro si en las nuevas plataformas, ¿vale? En los nuevos motores,
van a ser RRSPs o contrato de compraventa. Es decir, que va a ir la OEM por libre y simplemente les va a comprar las piezas. Obviamente a Melrose le han preguntado esto y el equipo directivo dice que ellos van a poner el precio que haga falta para sacar el retorno que quieren sacar. Bueno, o sea, me refiero, habrá que ver, ¿no? Porque al final son piezas que tampoco creo que tengan una diferenciación enorme y no vas a poder poner el precio que quieras. Cuando te metes con mucha pasta al proyecto de I+D, entiendo que hay ventajas, digamos, de entradas, barreras de entrada más altas, en el sentido de que necesitas bastante capital probablemente y que también necesitas más reposición. Claro. ¿Y esto por qué han cambiado ahora los OEMs a este tipo? O a lo mejor cambian a este tipo de modelo. Lo estuve buscando y no lo encontré, pero mi punto de vista aquí sería que la principal que está llevando a cabo, que creo que esto sí que es así, es General Electric, la que se lo está pensando. Y también, pues, General Electric hoy en día tiene mucha más capacidad de la que tenía en los primeros motores. Es algo que se me ocurre, pero no hay razón como tal. O sea, ahora se lo pueden permitir, diría. Eso es lo que lo que me había pensado era precisamente eso, que ahora sí se lo pueden permitir y antes no. Puede ser. Entonces, esto es Melrose. Empresa interesante de todos modos. O sea, no está cara. No está mega barata, pero tampoco está cara. Pero evidentemente cuando te pones a mirar, tampoco está cara como las otras porque tiene pues sus cositas que hacen que se diluya la calidad de su segmento bueno. ¿Vale? Vamos a pasar ahora, Javi, a digamos, la joya de la corona histórica del sector, ¿vale? Que es TransDigm. Aquí he puesto un gráfico de cómo ha compuesto TransDigm, que se ha hecho desde el año 2006 un 28% anualizado, ¿vale? No está mal. No está mal. Lo firmo. Yo también lo firmo. De hecho, pagaría por ello, no me haría falta... O sea, pagaría por poder firmar. Entonces, TransDigm ha sido históricamente conocida como la serial acquirer por excelencia de la industria, ¿vale? Vamos a explicar un poco el modelo de negocio. Aquí, para que la gente lo tenga en cuenta, saltamos como a otra dimensión, ¿vale? Estos son negocios un tanto distintos los tres que vienen ahora. Vale, entonces, TransDigm básicamente lo que hace es un serial acquirer de empresas de partes en la industria aeroespacial, ¿vale? Tanto comercial como defensa. El equipo directivo, y esto es lo que hace a TransDigm interesante, es que la gestiona como si fuese un private equity en el sentido de que maximizan el apalancamiento para maximizar el retorno sobre el equity, ¿vale? Entonces, TransDigm está muy apalancada, pero evidentemente también tiene un modelo de negocio que a lo largo de los años les ha permitido permanecer apalancado porque es bastante recurrente. De hecho, se dice mucho que si el COVID no pudo con TransDigm, nada podrá con TransDigm, porque si en un momento que de repente te dejan de volar todos los aviones, aún así con alto apalancamiento, sobrevives sin muchos problemas realmente, pues evidentemente yo creo que eso ya es una prueba de fuego de que el modelo funciona. Sin embargo, el múltiplo nunca se ha recuperado al que estaba pre-pandemia, ¿puede ser? El múltiplo, sí. Yo creo que sí. Post-pandemia se fueron a... Sí. Luego pongo un gráfico con los múltiplos. A lo mejor puede ser post-pandemia, sí, en 2021, 2022, que se pusiera muy loca otra vez. Sí, puede ser. Entonces, que eso obviamente es una de esas inversiones que a toro pasado habrías dicho qué tonto soy, ¿no? Porque evidentemente no se va a acabar el mundo y estas empresas te las están regalando. O sea, evidentemente estas empresas pasaron a cotizar a múltiplos relativamente elevados, pero porque estaban reventadas de ingresos y beneficios. Evidentemente no era normalizado ese múltiplo. Entonces, TransDigm vende, tiene una gran pata comercial, ¿vale? Que ahí tiene dos partes, aftermarket y OEM, y luego tiene su parte de defensa, ¿vale? Defensa es un 40% aprox. Esto es de 2023 porque he cogido el Analyst Day. O sea, comercial crece yo creo que a mayor ritmo, o sea que ahora igual defensa es un pelín menos. Entonces, lo interesante de aquí es que en ingresos la parte de aftermarket es un 56%, ¿vale? Pero en EBITDA es un 75%. Que así, si mis cálculos visuales no me fallan, significa que aftermarket es mucho más rentable que OEM, que eso es evidente, ¿vale? Lo sabe todo el mundo. Entonces, antes de pasar a cuál es el modelo de negocio como tal, aquí he puesto una lista de las adquisiciones. O sea, TransDigm adquiere muchas empresas, ¿vale? De hecho, esto es del año 2003, desde 1993 al año 2023,
adquirió 92 empresas, ¿vale? Y desde el año 2006, que creo que fue el IPO, 77. O sea que adquiere bastante, que también luego veremos que es, en cierto modo, uno de los riesgos, ¿no? De si se va a poder repetir lo del pasado. Entonces, el modelo es bastante sencillo. Básicamente, lo que hace TransDigm es, yo tengo una parte que igual he adquirido o la he sacado yo con innovación, normalmente adquiridas. Yo tengo una parte que está, digamos, incluida en un diseño de un OEM, ¿vale? En un programa digamos, el A320. El A320 tiene una parte, ¿no? Y cuando se está diseñando el nuevo A320, pues tú entras en ese diseño y esa parte es tuya, ¿vale? Entonces, ahí tú, para entrar en ese proceso, obviamente vas a tener unos márgenes bastante reguleros. Vale, por lo que quieres es ganar esa posición. No te importa el margen de esa posición como tal. Entonces, tienes un periodo inicial donde pierdes pasta porque estás intentando entrar en ese programa y está en fase de diseño. Luego, el Boeing o Airbus pasan a fabricar ese avión, ¿vale? Y entonces tú en la fase de fabricación también te llevas ingresos y beneficios, porque obviamente tienes que proveer las partes, pero lo que llega luego es lo mejor, que es todo el aftermarket, ¿no? Cuando esos aviones empiezan a pasar a reparaciones y tal, pues tú estás utilizando tus partes para reemplazar. Y como ya has puesto tu parte en el diseño inicial, pues ahí es donde puede ganar márgenes de verdad buenos, ¿vale? Sobre todo porque en ciertos casos, digamos, no en todos, ¿vale? Pero digamos que en un 60%, esto es que creo que lo han dejado de reportar, que luego hablaré de ello. En un 60-70% de las veces no solo es que TransDigm haya hecho el diseño inicial de esa pieza, sino que TransDigm es el único proveedor de esa pieza, ¿vale? Entonces, cuando quieres reemplazarla, solo puedes ir a uno y obviamente pues te van a sangrar, que es lo que hace TransDigm. Al final el modelo de negocio es sangrar un poco cuando pueden. Pregunta, Leandro, porque hemos dicho que TransDigm es un serial acquirer, entonces la pregunta es, ¿TransDigm compra ya los negocios cuando estas piezas han sido certificadas y por tanto están ya en producción? ¿O también como parte del crecimiento orgánico de las empresas que han comprado, está TransDigm desarrollando nuevas piezas para nuevos programas y pasa a lo largo de todo el ciclo? Ahí están las dos, porque obviamente también tienen que entrar en nuevos programas. Con las mismas, Vale. o sea, si tú estabas en el programa anterior, también tienes que desarrollar para el nuevo programa. Están las dos, pero cuando compran, evidentemente, tratan de comprar cosas que ya tengan programas vistos. Pero sí, ellos también desarrollan, obviamente. Y la pregunta siguiente sería, entonces, cuando están desarrollando una nueva pieza para un nuevo programa, ¿por qué los OEMs, por qué Airbus, Boeing o cualquiera que sea, al final siguen dándole partes a TransDigm cuando saben cuál es su estrategia y cómo les van a apretar las clavijas después con el aftermarket? Yo creo que lo que ven, ¿vale? Boeing y Airbus, es que el aftermarket no lo pagan ellos. Ya. O sea, sí que han intentado Boeing y Airbus meterse al aftermarket, ¿vale? El problema de esto es que ellos hacen, en cierto modo, la estructura, ¿no? Y Ya. eso tiene menos aftermarket que TransDigm, que también, por ejemplo, tiene cosas en motores, o sea, me refiero en Ya, partes pero son también. piezas, ya. O sea, es que las partes de a nadie le importa lo que cobre TransDigm, básicamente. Porque al final el que va a Eso pagar las luego lo vamos a reparaciones. ver. Venga. Eso luego lo vamos a ver porque esa es su defensa frente a Heiko, ¿vale? El tipo de partes en las que están. Porque no son partes a las que les merezca la pena a otro venir y decir, "Buah, voy a ganar mucho volumen". Y dicen, no, es que no es una parte que tiene mucho volumen y vas a tener que gastarte I+D en replicar la parte y todo, entonces no te merece la pena hacerlo. Luego eso lo vamos a ver, pero creo que Boeing ya intentó meterse en aftermarket y tal, fracaso. O sea que obviamente todo el mundo sabe que lo que hay aquí vale mucha pasta. Entonces lo están intentando atacar, que luego vamos a ver quién lo está intentando atacar también. O sea, Bueno, y básicamente, aquí por si no nos han seguido la gente, al final TransDigm entra en un programa con Boeing, Airbus, con quien sea, desarrollando sus piezas, pero luego en el aftermarket son las aerolíneas las que tienen que pagar esa pieza. Que lo pueden hacer a través del fabricante que haya hecho, pero simplemente un pass-through. Es decir, Airbus o Boeing tampoco tienen ningún incentivo a
no contar con TransDigm en el futuro o en el nuevo proyecto. Eso es. Eso es. Y los Eso es aerolíneas así. no toman las decisiones de qué avión comprar dependiendo de si TransDigm es proveedor o no, porque al final es una parte muy, muy pequeña. Nadie le da lo mismo. Sí. Y también porque va a ser proveedor de todas. Entonces Ya, va a aparte. estar ahí seguro. Aquí también pongo un gráfico que pone que el 90% son, digamos, propietarios y el 10% no propietarios, ¿vale? Con propietarios aquí se refieren a que la IP del diseño pertenece a TransDigm, ¿vale? De esa pieza. Y no propietarios, pues puede ser una parte que igual no te pertenece a ti el diseño, pero tú la ofertas también porque no está protegido por propiedad intelectual y tal. Evidentemente, es mucho mejor tener la IP de ese producto. Es obvio. Porque en lo otro va a haber muchos más proveedores que en lo que estás haciendo tú. Aunque luego veremos que en las partes propietarias también hay una manera de meterse, ¿vale? Vale, aquí he puesto una comparativa que me parece interesante, porque hemos hablado de Constellation Software en el pasado, ¿vale? TransDigm, o sea, el modelo de TransDigm y de Constellation Software están en cierto modo, digamos, tienen ciertas similitudes, ¿vale? Las dos son serial acquirers en mercados con características similares en cuanto a la recurrencia de ingresos y alta visibilidad. Yo debo decir, evidentemente, siendo accionista de Constellation Software, que la visibilidad aquí para TransDigm parece bastante mayor. Y más con la IA que para Constellation Software. Y ambas empresas hacen lo que ellos llaman price to value, ¿vale? Que esto es un concepto muy sencillo, pero mucha gente lo ve como que estás explotando a la otra parte. Tú tienes un coste de producción de tu producto, ¿vale? Entonces, lo que puedes hacer es venderlo para tener un margen por encima de ese coste de producción o venderlo acorde a lo que tú piensas que vale para el consumidor, sin importar lo que tú hayas pagado por ello, ¿vale? Entonces, mucha gente en este nuestro querido país te diría que hay que cobrar un X porcentaje por encima de lo que te cuesta producir, ¿vale? Pero TransDigm y Constellation lo que hacen es, no, yo creo que esta parte vale mucho más para el cliente, por lo que aunque a mí me haya costado producirla a 10, yo se la puedo cobrar a 100, porque para él 100 es un precio justo. Que para mí me parece que es como se deben hacer los negocios. O sea, me refiero, pues, haber tenido un negocio mejor si no puedes hacer eso, no sé. Y además que el cliente no se va a sentir explotado porque, como tú también has dicho antes, tampoco es el mayor coste de una aerolínea esto. Para que os hagáis una idea, el mayor coste es evidentemente combustible y los pagos que tienen que hacer sobre los aviones en caso de que lo tengan en un leasing o lo que sea. Que luego vamos a ver que no quiere decir que no quiere decir que no le toque las pelotas a las aerolíneas. Obviamente. Evidentemente, pero tienen problemas más importantes de los que preocuparse, por así decirlo. Vale, entonces, esas son las similitudes. Las diferencias es que Constellation tira mucho menos de apalancamiento. De hecho, a Constellation siempre se le ha comentado que por qué no sube el apalancamiento. Dentro del universo Constellation, Topicus yo creo que está bastante más abierta al apalancamiento y Constellation sí que ha demostrado últimamente que tampoco le importa tanto apalancarse un pelín más, aunque nada loco. Es que TransDigm, o sea, tendría que mirar los números, pero esto ¿cuánto está apalancado? ¿5 veces? ¿6 veces? 6, me suena. Con la última vez que lo miré eran 6 veces. Que fue cuando miré el OAR. Estaba a 6. Sí. O sea, es mucho apalancamiento. Evidentemente, también es verdad que si el modelo es recurrente y no tienes problemas con ese apalancamiento, tú estás poniendo muy pocos fondos propios para generar unos retornos espectaculares, que ese es el modelo de negocio al final de TransDigm. Y luego porque las adquisiciones... Iba a decir que las adquisiciones que hace TransDigm no son a múltiplos mega baratos, obviamente. No. El que vende no es gilipollas, sabe lo que está vendiendo y pagan no me suena a múltiplos de doble dígito en EBITDA. O sea, pagan valoraciones bastante... Bueno. Sí es cierto que aparte de que se meten apalancados y obviamente están poniendo poco de su pasta, TransDigm nada más comprar una empresa lo que hace es ser mucho más agresiva con el pricing to value, ¿no? Entonces empieza a coger piezas que ellos piensan que deberían valer mucho más, empieza a subir precios y evidentemente pues crece el EBITDA y teóricamente ellos te dirán que post sinergias y post lo que hagan ellos, pues el múltiplo de EBITDA no es el que están pagando, pero bueno. Ya, pero claro, también el que lo vende lo sabe que van a hacer eso y por tanto aquí nadie se chupa el dedo. Sí.
Y Transdime es bastante más agresiva con el price to value que Constellation. Aunque Constellation lo hace, Transdime es que... O sea, Transdime es conocida por ser unos piratas, unos Ese es el, tiburones. el modelo de negocio. Sí. Tenemos Básicamente que ir mega meter en el, apalancados y reventar a los clientes hasta un punto que digan, vale, hasta aquí. Que tampoco tiene mucho más. en la newsletter tenemos que poner algún podcast con el fundador, algún vídeo con el fundador para que la gente... Bueno, tiene una serie muy escuche. buena, Ujú. que es Nick Hawley, ¿vale? El fundador. Que ahora, por cierto, tiene otra empresa que se llama Perimeter Solutions, que están haciendo, diría, algo similar. O sea, es una estrategia parecida, pero es en otros segmentos. Aunque ha comprado algo de Aerospace, creo, últimamente. O sea, que a veces al final va a haber un conflicto de interés ahí, que va a estar con dos empresas compitiendo. Pero Perimeter Solutions también es una empresa interesante. Lo dejo aquí caer, que en algún podcast igual la podemos traer a verla por encima. Vale, obviamente Transdime es un buen negocio, ¿no? Pero tiene sus riesgos, evidentemente, ¿vale? Entonces, el primero, está diversificando a otros segmentos menos conocidos para la empresa, ¿vale? Se han metido ahora, por ejemplo, helicópteros, creo. Vale, no está mal, o sea, es en cierto modo parecido, pero no es lo mismo, no es aviación comercial, donde probablemente tienes una visibilidad mucho más alta sobre el flujo de aftermarket, ¿vale? Entonces, esto obviamente ha levantado dudas de, oye, ¿se ha acabado el runway, en plan, la oportunidad de crecimiento inorgánica, si se tienen que meter en estas cosas? Bueno, pues es una duda. Otro riesgo, PMA, que es Parts Manufacturer Approved, creo que es, algo así. Luego lo vamos a ver con Heiko, ¿vale? Esto también siempre ha sido un riesgo histórico para Transdime. Luego, trabas regulatorias a su modelo de negocio, pues en la parte de defensa ya las han tenido. Han tenido varias investigaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos para ver si les estaban reventando a precio. Porque sí que es verdad, ¿vale?, que bastantes contratos en el apartado de defensa sí que suelen ser cost plus. Es decir, ¿cuál es tu coste? Es el estándar, de hecho. Sí. En muchas ¿Cuál partes. es tu coste? ¿Cuál es tu coste? Llévate un margen y fuera, ¿vale? Entonces, evidentemente, por eso también es un peor modelo que el de comercial, porque en comercial no es cost plus, en comercial es cuánto vale. Bueno, es peor o mejor eso. Cuando hablemos de Anduril, que va a ser a la vuelta de vacaciones en algún momento, hablaremos porque mucho de la parte de la tesis de Anduril, que todavía es una empresa privada, pero que saldrá a cotizar en algún momento en los próximos años, así que nos vamos a adelantar a todo eso. Vemos que mucha de la parte de la tesis de Anduril viene precisamente por el intento de cambio del cost plus a la hora de fijar los precios de los proyectos a intentar ir a un mercado mucho más abierto. Vale. Luego, otro riesgo sería copycats escalados, es decir, alguien que quiera copiar lo que hace Transdime, que aunque no lo haga igual de bien, pues potencialmente podrá subir las valoraciones de los activos que haya ahí fuera, ¿vale? Para ser adquiridos. Ahora vamos a hablar de uno de estos copycats, por cierto. Y luego, esto lo he puesto, pero no me sé los números exactos, pero también se dice que Transdime, en cierto modo, está un poco underrepresented, o sea, no está infrarrepresentado en motores, ¿vale? Que al final es una parte donde hay un aftermarket muy suculento. Pero bueno, no le ha ido mal a la empresa con esta condición, eso también hay que decirlo. Lo han hecho decentemente. Sí. Vale, vamos a hablar de Loar Holdings, ¿vale? Porque esta lo podemos conocer como la mini Transdime, ¿vale? Básicamente estos son ex empleados de tanto Transdime como creo que de McKinney, se llamaba la otra empresa, que decidieron fundar pues una copia de Transdime, porque es que básicamente una copia. Entonces lo que hacen es un serial acquirer de partes también, ¿no? Y tienen una parte de OEM y la parte de aftermarket. Es que es básicamente Transdime, pero es más pequeño. Ahora veremos cuánto de más pequeño. Básicamente. El fundador, de hecho, vendió un negocio similar en el pasado, si mal no recuerdo. Sí, puede ser. Vale, entonces aquí vemos que no les ha ido mal, ¿vale? Desde 2012 las ventas han crecido a un compuesto del 38% y el EBITDA ajustado a un compuesto del 46%, ¿vale? Tampoco mal. No, está bastante bien. Entonces tienen obviamente pues muchos productos. Transdime también está hiper diversificada en productos, ¿vale? O sea, no hay ningún producto que digas, buah, como le quiten esta parte los quiebran.
pues esto es el caso para muchas de estas empresas, ¿no? Me hace gracia, Y- Leandro, perdona, que Sí. yo siempre os he conocido o cuando se ponía la gente qué tipo de piezas son las que tenía TransDigm, siempre se hablaba de los cinturones de seguridad guarros que siempre tienes en los aviones. AmSafe se llaman, sí. Sí, y me ha hecho gracia ver que lo mismo Loar dice que también tienen esa pieza. Mírate si quieres la slide anterior que has puesto, que está ahí arriba en el medio. Arriba en el medio. El Sí. 2, Sí. 3. No sé, a mí siempre me ha parecido que son la misma, pero bueno. Me ha parecido un detalle curioso. Igual se han puesto de acuerdo y la comparten, porque como es buen negocio. Lo que sea. Aquí he puesto una comparativa, ¿vale? Entre Loar Holdings y TransDigm, ¿vale? Para que se vea el cambio o sea, la diferencia de tamaño. Sí. O sea, TransDigm son casi 11.000 millones de ingresos y Loar son 650 millones, ¿vale? El crecimiento orgánico, debo decir que el de TransDigm bastante bien. Está creciendo ahora mismo orgánicamente a doble dígito y Loar también. Luego vamos a ver que esto también es un Q y luego pongo una comparativa de más, digamos, más a largo plazo y sí que es verdad que Loar Holdings está creciendo orgánicamente más rápido que TransDigm, ¿vale? En los últimos trimestres. También tiene un poco más de sentido, también es más pequeño, más ágil, o sea, es... O sea, podría ser, yo creo depende que sí. también un poco la pricing strategy, ¿no? Que al final mucho del crecimiento no es solo en volumen que como el precio. Pero bueno. Cierto es que estas son empresas muy descentralizadas, por lo menos TransDigm, ¿vale? Entonces, cuando compran, básicamente tiene una estructura súper descentralizada en el equipo directivo y ese equipo directivo se encarga, digamos, de 7 empresas. Pero esas 7 empresas operan solas, ¿vale? Pero tienen un tío que está arriba, pues más o menos viéndolas, pero que cada uno opera. Obviamente, cuando llegan a TransDigm, pues TransDigm les dice, oye, la época de no subir los precios se ha acabado. Son conversaciones incómodas, pero las vais a tener que tener con los clientes. Pero en el resto es bastante parecido a las dos empresas, ¿vale? También está menos apalancada, bastante menos apalancada Loar Holdings, creo. Si no me equivoco. 4 veces me suena. Porque habían hecho 2 adquisiciones bastante tochas y se ha venido a 4, pero el objetivo era estar en torno a 3. De memoria te hablo. Y aquí luego lo voy a poner, pero aquí vemos los múltiplos EBITDA, que TransDigm está como a 20 veces de este año y Loar a unas 31. Pero debo decir que en este negocio nunca hay que mirar el de los últimos 12 meses porque estas empresas están adquiriendo todo el rato. Entonces es mucho más fiable mirar el de los próximos 12 meses, que luego los vamos a ver, que ese es el que he utilizado luego. Y sí o sí, nunca utilicéis el PER para este tipo de empresas, porque adquieren mucho, tienen mucha amortización de intangibles, que realmente no es un coste, que lo de la amortización de intangibles ya lo hemos hablado en otros episodios, pero al final lo que te dicen ahí es, no, tú has comprado esto y tienes que amortizarlo porque teóricamente tienes que estar reemplazando el valor de estos activos. Sí, es que ya lo están haciendo, ¿no? A través de la cuenta de resultados. Entonces es como que estás contando 2 veces, porque si yo estoy invirtiendo en I+D para reemplazar una pieza que estoy amortizando, estoy contándome como un coste 2 veces. Entonces hay mucha amortización que no es un coste real como tal, ¿vale? Eso en Constellation pasa igual y en muchas adquirentes en series. Leandro, una pregunta. ¿Son Dime. capaces de desplegar todo el free cash flow que generan estas empresas, más el apalancamiento que usan? Pues es una buena pregunta. No lo he comprobado, pero yo diría que en TransDigm sí lo han conseguido los últimos años, pero de una manera muy regular. Ya. Bueno, eso... Como lo suelen hacer estas empresas. O sea, me imagino que este es uno de los riesgos, ¿no? De TransDigm. Para Loar Holdings debe ser mucho más fácil desplegar su capital que para TransDigm, sobre todo porque TransDigm, a la hora de hacer M&A, no está descentralizada. O no al mismo nivel que Constellation. Entonces, evidentemente, a lo largo del tiempo han tenido que subir el tamaño de adquisición para que tenga un impacto sobre los números. Y eso, evidentemente, también reduce el tamaño del mercado de adquisiciones porque tampoco hay tantísimos activos enormes contra a los que puedas ir. Loar Holdings eso lo tendría en principio más fácil. A lo mejor también por eso es por lo que han incrementado a lo largo del tiempo el apalancamiento, ¿eh? Haces adquisiciones más grandes, tienes que apalancarte más para tener retornos sobre la equity. Puede ser, tendría todo el sentido.
Tendría todo el sentido. Pero vamos, básicamente aquí el resumen es que Transdime y Lord Holdings son lo mismo, muy parecidas, pero Transdime es como 15 veces más grande. Básicamente sería ese el resumen. Vale, el problema aquí está un poco en la definición de lo que se considera proprietary, ¿vale? Porque, claro, Loar te dice que un 85% de sus productos son proprietary, ¿vale? Pero no te dicen cuáles son el único proveedor. La cosa cambia mucho, ¿no? Porque si tú eres el único proveedor en la mayoría de tus productos, puedes poner básicamente el precio que quieras. Si tú tienes un diseño propietario, pero hay otra persona con otro diseño que también vale y también está metiendo, o sea, está compitiendo contigo, pues evidentemente no puedes subir los precios todo lo que quieras, ¿vale? Creo que Transdime, creo recordar que ha dejado de reportar esto, pero solía decir que entre un 60 y un 70% de sus ingresos eran sole source, que es bastante alto. Y te diría, puede ser el dueño del diseño, pero lo puede fabricar otro también. Eso es. Y sí. ahí no sé cómo se reparte el negocio. A lo mejor tú tienes como una licencia, pero la mayor parte del o sea, bueno. Bueno, teniendo todo el diseño, me imagino que te quedará buenos economics, aunque te lo fabrique otro. Entiendo. Bueno, no lo sé, así que no voy a decir, no lo sé. Vale, ahora entramos en la última, que esta también es muy interesante, ¿vale? Que es Heiko. Vale, Heiko, yo lo he puesto aquí como la kriptonita de Transdime y Lord Holdings, porque esto es lo que mucha gente en el mercado piensa, ¿no? Que al final Heiko, ¿vale? Voy a explicar lo que es y entonces vais a entender por qué digo lo de la kriptonita. Heiko es, digamos, similar a Transdime y Lord Holdings en el sentido de que está vendiendo partes de aviones, ¿vale? Y también es un adquirente en serie, por así decirlo. Pero realmente aquí tenemos que parar, porque no hay muchas más similitudes, ¿vale? Entonces, la principal diferencia es que Heiko se enfoca en una cosa que se llama PMA, que es que creo que es Parts Manufacturer Approval o algo así. Pero vamos, básicamente es un diseño, ¿vale? Hay un diseño propietario en el mercado. Entonces, Heiko coge ese diseño y le hace una ingeniería inversa, ¿vale? Y saca una pieza que es una pieza comparable, ¿vale? Que está aprobada por la FDA, pero con costes que son un 30 o un 50% menores, ¿vale? Se podría decir que Heiko es mucho más customer friendly. En este coste sentido. De venta te refieres aquí, ¿no? Es simplemente he hecho la ingeniería inversa. No, y precio. Luego, a eso me refiero, perdón, que he dicho, no sé qué he dicho. Me refería coste a precio de venta. Precio de venta. Sí, el precio de venta, sí. Eso es. Vale, entonces hacen PMA, que es básicamente, uno podría argumentar lo que sería una alternativa a lo que hacen Transdime y Lord Holdings, ¿no? Oye, yo soy el sole source, pero igual viene Heiko, me hace un PMA de una parte y me hace una ingeniería inversa de una parte, saca un PMA y entonces ya tengo una competencia, encima una competencia bastante más barata. Pregunta, Leandro, a ver si lo sabes. ¿Cómo consiguen que la FDA les apruebe? La FDA no, es la FAA, ¿no? FAA, sí. Vale. ¿Cómo FAA, consiguen correcto. que la EASA o la FAA les aprueben la pieza? ¿O cómo consiguen al final que Porque es comparable en calidad y rendimiento, pero no es el mismo diseño. No es el mismo diseño. O sea, es una ingeniería inversa para conseguir algo comparable, pero que no esté, digamos, violando la propiedad intelectual. Y entiendo que deben ser piezas muy específicas, por ejemplo, que no sean estructurales y cosas así, ¿no? Son, para que la PMA tenga sentido, tiene que ser una pieza de mucho volumen y suelen ser no críticas. ¿Vale? Vale, de hecho, entonces hay potencialmente ya hay piezas de Transdime y de Lore que no pueden ser sustituidas, porque pueden ser críticas o ser estructurales y demás, ¿no? Y que no merece la pena para Heiko hacerlo. Porque hay que invertir bastante pasta en hacer esto. Entonces, si es una pieza con poco volumen, que ahora veremos porque así es como se defiende Transdime de esto, si es una pieza con poco volumen, pues realmente Heiko no se va a fijar ahí. Luego, otra diferencia que tiene es que Heiko también tiene una pata de MRO, ¿vale? Para, evidentemente, empujar sus PMA. Porque si tú tienes una MRO, pues le puedes decir al cliente, oye, pues aquí puedes poner esta pieza, puedes poner la mía.
Y entonces le dan... esto no tiene ni Lore ni TransDigm, pero es que también tiene poco sentido para Lore y TransDigm tenerlo. O sea, tiene mucho más sentido para Heiko, que lo que está intentando ganar cuota de mercado en un mercado donde creo que las PMA siguen siendo un 2 o 3% del total del aftermarket, o sea, poquísimo. Sí que es verdad que van ganando cuota poco a poco, pero de manera mucho más lenta de lo que cabría esperar teniendo en cuenta el diferencial de precio. Claro, y estoy pensando también en el aftermarket. Normalmente las piezas que tú sustituyes o que son impactadas y demás son piezas normalmente más críticas. O sea, lo que no tiene relevancia estructural o operativa, pues no se cambia normalmente, ¿no? Entonces entiendo que estará relativamente limitado. A ver, eso habría que mirarlo bien, pero Sí. entiendo que debe estar relativamente limitado. Bueno, yo creo que ellos ya lo tienen en cuenta a la hora de hacer una PMA que tenga aftermarket, aunque no sea tan crítica. O sea, eso me imagino que lo tendrán bastante en cuenta, porque sí que tienen bastante revenue de aftermarket. Luego la última diferencia, ahora vamos a ver qué defensa hay con las PMA y por qué las PMA no han crecido tan rápido. Heiko es menos agresiva en cuanto a apalancamiento, ¿vale? Y a primero a los clientes. De hecho, Heiko se posiciona en el otro lado, ¿no? Diciendo, oye, yo estoy haciendo esto por el cliente, para que el cliente se pueda ahorrar pasta, ¿no? O sea, básicamente, por decirlo, el objetivo de la familia Mendelssohn, que es la familia que cogió, no fundaron Heiko, sino que compraron Heiko y luego la han convertido pues, en una máquina espectacular de componer capital. Al final el objetivo es acabar con los, digamos, excesos que se ven por la industria en cuanto a gente haciendo lo que hace TransDigm. Dicho así, o sea, es las cosas claras. TransDigm lleva a cabo una estrategia súper agresiva y Heiko pues promete que luego vemos que no hay tanto overlap, pero no se pisan tanto, pero lo que quiere hacer es que sea más barato para las aerolíneas. Aquí he puesto un gráfico del rendimiento Se explica solo para los que lo puedan ver. Sí, o sea, no hace falta ni decir los números. Vamos, que estos han compuesto capital en unas tasas extraordinarias. Eso es así. A lo mejor algún número para los que no lo estén viendo. Pues es que yo ni lo vería. Lo tengo yo aquí ampliado. Pues desde 2010 se ha multiplicado en las ventas pues desde 600 a 3.800. Estamos hablando de 5 veces, 6 veces. Evidentemente no todo orgánico, pero bueno. Claro. Bueno, sí. 6 veces y los operating cash flow de una manera similar. 6 veces en 14 años, pues es más de un 15%. Eso es todo lo que puedo decir. No sé exactamente el número de cabeza, pero... Heiko y TransDigm han sido históricamente caracterizadas como las famosas compounders, ¿no? de este negocio. Y igual también debo decir que no lo han hecho bien al sector en general, porque yo creo que el hecho de que estas dos sean de tan alta calidad ha hecho que los múltiplos en la mayoría sean bastante altos, cuando igual los negocios no son de calidad comparable. Me refiero, tú ves Melrose y dices, vale, exposición a tal, ¿a cuánto debería cotizar el mercado de motores? O sea, el segmento de motores. Pues igual la gente diría, no, pues a 30 y pico, porque es donde cotizan las otras. Y dices, bueno, que igual este no es un negocio tan bueno, ¿no? A pesar de estar en una industria que parece buena. Efectivamente, sí. Vale, las PMA tienen bastantes limitaciones, ¿vale? Y por eso han crecido más rápido. De hecho, aquí vemos, bueno, esto es la defensa de TransDigm frente a las PMA, ¿vale? Que es lo que he puesto aquí. En la industria, ¿vale? De Commercial Aftermarket, PMA, que yo creo que también, Javi, puede tener que ver lo que tú dices, que no son piezas de mucho desgaste y por ende no tienen tanto aftermarket como el resto, ¿vale? Las PMA en la industria como tal están entre una cuota de un 1,5% y un 2%, ¿vale? El total de la industria. Mientras que TransDigm lo que dice es que de sus piezas es menos de un 2%. Es decir, no hay un riesgo mayor para TransDigm que para la industria, ¿vale? Otra defensa, ¿vale? Las piezas de TransDigm, ¿vale? Suelen ser consumibles de menos de $10.000 de precio medio
y suelen estar separadas del motor, ¿vale? Por lo que estas no suelen ser partes en las que las aerolíneas estén mirando para ahorrar costes. Me refiero, tienen muchas otras partes donde les interesa mucho más que esta, ¿vale? Sí. Entonces, teóricamente, en las, como ellos lo llaman, surplus parts, que serían las que no cumplen esto, sino que son el contrario, la industria está entre un 7 y un 10 y Transdime está infraexpuesta, que no sé si es una palabra, pero vamos, que su exposición está por debajo de la media de la industria en este tipo de piezas, ¿vale? Entonces, evidentemente, si es una pieza que tiene bajo volumen, bajo precio medio de venta y que encima no es una de las piezas donde las aerolíneas están buscando ahorrar costes, es menos probable que te vaya a aparecer una parte PMA, ¿vale? Básicamente como lo intentan vender. Vale, luego hay otras limitaciones. Esa es la defensa de Transdime, pero hay otras limitaciones para las PMA, ¿vale? HEICO, en cierto modo, compite con las OEMs, ¿vale? Entonces, claro, no es como que compita directamente con Transdime, sino que muchas veces con el que, por ejemplo, hace el motor, ¿vale? Que también se quieren quedar todo en todo el OEM y no quieren que le hagan un PMA a sus partes. Entonces, ya hemos visto en los últimos años que, por ejemplo, los OEMs de motores están llevando a cabo estrategias para dejar fuera a todo el que no sean ellos y sus proveedores. Por ejemplo, los contratos de fly by the hour, ¿no? Págame fijo y ya me encargo yo todo de lo demás. Esa es una de las patas. Luego, en el caso de Transdime, está justo en el otro lado. Me refiero, Transdime sería el proveedor de la pieza con el OEM del motor, digamos, aunque no esté necesariamente el motor, y entonces el OEM tiene un interés conjunto con Transdime en que sea su pieza la que va ahí y no que sean piezas de terceros, ¿vale? Una cosa interesante de esta industria es lo que está pasando con las empresas de leasing, ¿vale? Porque ha habido una época bastante larga, ahora se está suavizando un poco, que muchas aerolíneas, creo que más del 50% de los aviones son con contratos de leasing, ¿vale? Que las aerolíneas no los adquieren, sino que lo compra una empresa de leasing, o sea, una empresa que luego hace el leasing a las aerolíneas. Entonces, estas empresas a las aerolíneas en ciertos instantes les decían, oye, tienes prohibido poner partes PMA porque me reduce el valor residual del avión, ¿vale? También te digo una cosa, que la aerolínea... Porque cuando... Sí, perdona. Di. No, iba a decir, para que la gente a lo mejor no lo sabe, Lufthansa cuando compra un avión nuevo a Airbus, después de unos años, lo hace, bueno, no lo compra Lufthansa, hay alguien que se lo financia a Lufthansa, que son estos leases que hablaba Leandro, y después del periodo que hayan acordado, Lufthansa devuelve ese avión y este lessor se lo vuelve a alquilar o incluso vender a otras geografías que a lo mejor no pueden permitirse un avión nuevo. Entonces, es lo que estaba comentando ahora Leandro. Sí. Y la relación de esas empresas de leasing y las PMA está mejorando, ¿vale? Sobre todo por presión de las aerolíneas. O sea, también las aerolíneas deben coger y decir, a ver, esta parte está aprobada por la FAA, de que es de calidad comparable, tú no eres nadie para decirme que esto reduce el valor del avión, porque teóricamente esto es un avión que está preparado para volar y con las mismas características. Entonces, y obviamente como se gastan cientos de millones en sus aviones y en los leasings, pues y es un negocio que está bastante concentrado, el de las aerolíneas, pues me imagino que ahí habrán empujado. Luego, otro riesgo que yo diría que para la industria general del aftermarket que podría pasar es que, Javi, hablamos de que Boeing y Airbus tienen muchos retrasos en la producción y por ende hay muchos aviones que están volando más de lo que deberían, ¿vale? Sí. Cuando estos aviones se retiren, sé que llega una ola de retiradas, hay una cosa que se llaman partes USM, que creo que es USM, que básicamente son piezas usadas. Que cuando se retira un avión, pues no todas las piezas no valen, ¿no? Entonces, pues se cogen esas piezas y se revenden a un precio mucho menor. Y no ha habido, evidentemente, casi nada de oferta de este tipo de piezas porque todos los aviones están volando y se están retirando muy pocos, pero si de repente llega una oleada de que se retiran, pues va a haber bastantes piezas que lleguen al mercado y se puedan reutilizar. Esto es un riesgo para la industria en general. Pero no sé por qué me suena que alguna de las tres empresas últimas que hemos comentado estaba haciendo algo aquí también. No sé si HEICO también está haciendo algo con partes usadas, no sé, lo tendría que mirar. Pero vamos, Javi, eso básicamente es
las tres empresas. Y ahora vamos a ver a lo que le interesa a todo el mundo, ¿no? Que es un poco las valoraciones. He puesto los múltiplos de EBITDA, que también hay que tener cuidado con los múltiplos de EBITDA por tema apalancamiento. O sea, no son totalmente comparables, pero lo que aparece más barata en términos de EBITDA de los próximos 12 meses es TransDigm, también es la que está más apalancada, pero bueno, yo creo que aunque le pongas los intereses, también saldría la más barata de las tres. Hay que tener en cuenta dos cosas. Es más grande que las otras, bastante más grande, ¿no? Entonces yo creo que también aquí sí que hay... En Constellation siempre ha habido, por ejemplo, la ley de los grandes números, ¿no? Como riesgo, pero es que aquí en TransDigm, que está todo mucho más concentrado en el equipo directivo en cuanto a tomar tomar decisiones de M&A y tal, pues yo creo que el riesgo es mayor a que llegue un punto de que haya muy pocas empresas que se puedan comprar. Que también debo decir que si ven los crecimientos orgánicos de TransDigm, oye, pues tampoco sería el fin del mundo. Que esta crece orgánicamente más rápido que Constellation. Sí, sí. Me parece una locura Heiko. 35 veces evita. Joder. Sí. Bueno. Sí, está bastante exigente. Sí, cierto es que yo creo que a Heiko el mercado la ve como que está en una industria que va a ganar cuota de manera secular y donde realmente solo están un 2% penetrados de momento. Yo creo que el mercado lo ve así. También es verdad que yo creo que es un error verlo como solo están un 2% penetrado porque no es real. El TAM de las PMA no va a ser el 100% del aftermarket. Eso es. No, pero interesante. Cosa interesante de TransDigm, Javi. Mientras estabas hablando, estaba pensando, tengo que mirar algo y se me ha olvidado ya. Así que así voy. Pues, cosa interesante de TransDigm. El equipo directivo, ¿vale? Están haciendo recompras, ¿vale? Y cuando al equipo directivo le preguntan que cuál es su hurdle para hacer, o sea, cuál es su, digamos, el retorno que ellos le exigen a las recompras, dicen que es igual que el M&A y eso es un 20%. Entonces, según el equipo directivo, y no es una empresa que recompre así a la ligera, pero el equipo directivo de TransDigm opina que desde precios actuales ellos van a realizar un retorno del 20%. Lo dejo caer ahí. Cierto es que luego he mirado las compras de insiders y no ha habido muchas, pero sí es cierto que las pocas que ha habido en el último año han sido a precios similares al actual. Interesante. Vale, o sea, da que pensar, porque sí que es verdad que el riesgo de que no van a ser capaces de seguir creciendo se lleva diciendo mucho y en lo que es el mercado aftermarket total, TransDigm no está tan penetrada como parece. Ya. A pesar de ser muy grande. Aquí he traído una comparativa entre las tres, ¿vale? De ciertas cosas. De crecimiento orgánico, perdón. Entonces, los trimestres no coinciden exactamente, pero he intentado más o menos meterlo. Entonces, TransDigm vemos que sí que crece a doble dígito algún trimestre, pero por lo general digamos que sería un crecimiento de un dígito alto. Sí. De media. Frente a doble dígito medio, al menos de Heiko. Sí, y Lord Holdings ha crecido siempre doble dígito en los últimos trimestres, ¿vale? O sea que ese diferencial de crecimiento orgánico vale mucho, ¿eh? Sí, mucho más de la que hay gente. O sea, luego, claro, hay que sostenerlo y demás. Pero vale mucho, claro. Es que los crecimientos son muy altos, claro. Es que creciendo orgánicamente al 15% y luego desplegando capital a unos retornos decentes, claro, es que le puedes poner un múltiplo pues que quiera. Sí, que se puede componer muy rápido. O sea, los múltiplos se pueden encontrar muy rápido con estos perfiles de crecimiento. Sí. Eso también lo pienso yo para otras empresas, como puede ser Constellation y Topicus. Es que realmente la gente dice, no, pero ¿vale 15 o vale 20? Si sigue creciendo al 20%, su flujo de caja te va a dar igual si vale 15 o vale 20. Probablemente, o sea, porque va a hacer todo el trabajo el compounding, ¿no? Leandro, déjame que ese es precisamente el tema del episodio que viene. No te quieras adelantar. Vale. Pues ahora lo vemos, porque yo, Javi, ya he acabado mi odisea por el mundo de aerospace. Muy bien, pues no, ha estado muy interesante. Yo creo que hemos dejado el gusanillo, seguro que alguno ha escuchado algo que le haya llamado la atención y seguro que va a querer profundizar. Yo creo que son los 4 negocios interesantes para al menos conocerlos y mirarlos, porque nunca sabe cuándo pueden dar oportunidades.
y ha estado muy interesante, Leandro. Pues nada, Javi, nos vemos en el siguiente episodio que creo que vienes a hablar de un tema muy interesante. Eso es. Un abrazo a todos, buen fin de Un abrazo. buena semana.